Voces que forman parte de la noticia. Son las 9 de la mañana con 3 minutos y a esta hora tenemos en la mesa de Se Amaneció Gabriela Panchana, estratega y comunicadora política. Buenos días, Gabriela. Hablábamos más temprano con Henry Cucalón, el ministro de Gobierno, y él nos decía que la narrativa que presentaba el medio digital La Posta era una narrativa basada en supuestos, pero no en hechos. ¿Por qué el gobierno no ha podido construir una narrativa justamente que se superponga a todas estas cosas o estas otras narrativas que quieren posicionar otros sectores, quizás de oposición o de la prensa? Hola, buenos días, y buenos días al resto de periodistas y a quienes nos escuchan. Bueno, creo que el gobierno definitivamente ha fallado desde el inicio en generar no solamente una estrategia de comunicación, sino una estrategia política. Y eso parte de haberse rodeado probablemente de personas que no tenían experiencia en ese campo, y el hecho de no tener una estrategia política, un rumbo marcado, inclusive una identidad del gobierno, una identidad de la manera de hacer política del presidente. Hemos visto al presidente contradecirse, hemos visto al presidente actuar de una manera a veces muy firme, a veces muy estadista, más como condescendiente, a veces exagerando en la corrección política y otras veces completamente saliéndose de esa corrección política. Entonces, todas esas cosas debilitan la figura del gobierno y la figura del presidente. ¿Por qué no han tenido una estrategia política? Yo creo que porque no han tenido a las personas indicadas en el gobierno. Y esto, si no tienes una estrategia política, menos vas a tener una estrategia de comunicación. Y eso nos ha hecho daño como país, porque deja ese vacío, obviamente, llenado por la narrativa que crea, por un lado, el correísmo, y por otro lado, las demás plataformas que de alguna manera no les interesa tampoco sostener la democracia, porque en este momento nos estamos jugando, lo que se está jugando el país es la democracia, y el presidente que no tiene carisma, que se ha contradicho muchas veces, y que no ha tenido una comunicación correcta, pues mucha gente simplemente no lo quiere defender, o mejor dicho, no quiere defender la democracia porque siente que el presidente no se lo merece. Y ese es uno de los grandes problemas, porque lo que está en juego es algo mucho más grande que simplemente una presidencia. Analicemos un poco la cadena nacional que dio el presidente. ¿Cuál es tu visión? ¿Crees que fue correcto que se dedique o que haga una cadena para combatir a un medio digital? Pues creo que hay dos partes. Por un lado, me parece que el presidente como persona tiene derecho a defender su honor. Entonces tenía derecho, y además era necesario que él saliera a decir: no es verdad esto, no es verdad aquello, aun cuando lamentablemente le faltó el argumento, es decir, por qué no es verdad, ¿no? Y eso es lo que mucha gente reclama. Esa parte yo rescato. Me parece que fue innecesario y fue incorrecto que él calificara, aunque dijo que no los iba a calificar, pero sí los calificó con nombres o con epítetos como mercenarios o terroristas de la comunicación, etcétera, a estos señores que yo tampoco creo que son periodistas. Me parece que eso lo único que hace es generar más audiencia a esta novela, y también me parece que es victimizar al periodismo y hacer que el periodismo en general tenga que tomar un espíritu de cuerpo, porque tiene que defender la libertad de prensa, y eso es normal y es correcto. Entonces ese es el tema. Además me pareció que fue muy larga, fue muy repetitiva, el tema de enfocar las manos del presidente, o sea, no sé bien qué estaba pensando cuando grabaron la cadena, pero por lo menos salió a decir algo, pero por lo menos se vio un presidente firme, indignado. Es decir, para una parte de la población fue importante ver a ese presidente que no se deja arrastrar todos los días de insultar, porque le han dicho pelele, le han dicho, de todo,
Entonces... Ahí voy, ¿no? ¿Por qué los epítetos de ciertos sectores sí son libertad de expresión y los epítetos por parte del presidente entonces no lo son? O sea, como hay una incoherencia total en la manera de analizar las cosas. Pero, Gabriela, definitivamente hay un sector de la sociedad que está totalmente, como tú dices, metido en esta narconovela, que realmente, pues, para mí o a mi criterio personal, esto es una guerra entre bandas y nosotros estamos en medio. Pero hay otro sector, yo te diría la mayoría del país, del Ecuador profundo, de la ruralidad, que realmente tiene otro tipo de intereses. Y es que tener salud, tener trabajo, tener bienestar, que su realidad mejore. Y eso, hasta ahora, no lo ha logrado el presidente de la República o el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Entonces, ¿cómo construir de ahora en adelante una narrativa lo suficientemente fuerte, con obviamente en base a realidades, para que vengan los disparos de fusiles de donde vengan, pues no tiemble el gobierno, o sea, no corra riesgo la democracia? Bueno, generando una hoja de ruta inclusive explicando por qué hasta este momento hay servicios públicos que están fallando. A mí me parece que el gobierno debería de aceptar que han fallado, es decir, negar la realidad no sirve, es más bien un insulto a la inteligencia. Y creo que tienen que seguir haciendo cambios en el gabinete para que lo que no ha estado funcionando empiece a funcionar, porque dinero hay, ya se puso en orden las cuentas. Entonces es completamente inaceptable que ni siquiera lo que medio funcionaba no funcione. Es decir, con un gobierno bajo la administración o la dirección de un señor que tiene tanta experiencia en hacer empresas exitosas, nadie puede comprender que no pueda hacer que funcione la gestión. O sea, me parece que ahí también hay un problema en el modelo de gestión del gobierno, y también creo que eso es por falta de recorrido, de conocimiento político, porque no tiene nada que ver la función pública con la experiencia privada. Y en ese sentido, Gabriela, estamos hablando con Gabriela Panchana, estratega y comunicadora política, la inclusión de figuras como Henry Cucalón y otras que seguramente están llegando al gobierno, y también la salida de aquellas que han sido vinculadas con casos de corrupción, ¿podría traer un nuevo aire al gobierno, o cree usted que ya la situación está juzgada sobre él? No, yo sí creo que estamos a tiempo, y creo que especialmente el ingreso de Henry Cucalón al gobierno va a generar eso que tanto ha faltado, que es el manejo político, el tema de que la gente comprenda, porque Henry tiene una capacidad de pedagogía importante, además habla claro, tiene además la formación de derecho y de derecho constitucional y administrativo, es decir, a él no lo van a vapulear. Entonces me parece que es sumamente importante la presencia de Henry y la presencia y el cambio o recambio de otras personas en el gabinete y en el resto del gobierno. Así que sí, yo esa es la esperanza que tengo. Yo estoy segura de que el presidente Lasso tiene las mejores intenciones. Yo estoy segura de que él es una persona honesta, y espero que se dé cuenta de que eso no es suficiente, sino está rodeado de la mejor gente para el desafío tan grande que es gobernar este país. Son las 9:11 de la mañana, estamos conversando con la estratega y comunicadora política Gabriela Panchana. Gabriela, buenos días, Guillermo Hidalgo la saluda. Ayer le preguntaba a otro analista político que el éxito más grande que ha tenido Guillermo Lasso en este gobierno es juntar a toda la oposición junta. Disculpe la redundancia, pero ha sido el éxito más grande. Ha metido en la misma bolsa para que peleen contra los socialcristianos, a Pachacute, a UNES, muchos de los que votaron por él. ¿Cómo han logrado ese, entre comillas, éxito Guillermo Lasso? Buenos días, Guillermo. Bueno, eso es parte de no tener brújula política, haber roto todos los puentes tan rápido y haber puesto en el mismo saco, que no, una cosa es un adversario político y otra cosa es un conspirador y otra cosa es un mafioso. Entonces me parece que inclusive dentro de un mismo político, dentro de un mismo partido o movimiento político, estoy segura de que
hay gente a la que se la puede rescatar y ni siquiera puede pues, ponerse en el mismo saco de un partido a toda la gente. Y es cierto, porque si sí, usted se parece... acuerde, disculpe que le interrumpa, si usted se acuerda, en las primeras cadenas nacionales que ofrecía el presidente de la República, empezaba con el monólogo Correa, Nebot, Issa, Nebot, Correa, y, o sea, el triunvirato. Al triunvirato los puso en el mismo saco y rompió cualquier puente que ya tenía una mala experiencia con el Partido Social Cristiano cuando inició el gobierno. Así es. Sí, no sé quién le recomendó eso, me parece absurdo, y además que eso tiene que ver con esa falta de visión un poco más larga, porque es como que solamente son estos chispazos de que una ocurrencia, ni siquiera es una idea, es una ocurrencia de que alguien le dice, oye, mira, es que son el triunvirato de la conspiración, y digo eso porque a mí me comentaron que fue así, que alguien les dijo, alguien de los que estaba ahí, de la corte que estaba en esa entrevista con Carlos Vera, en el Salón Amarillo, le dijo eso minutos antes y él le pareció chévere decir eso. Entonces eso es parte de la falta de disciplina política que tiene que tener alguien, no se diga el presidente de la República, pero y después ya te quedas completamente enjaulado, esclavo de lo que has dicho y te toca meses después darle las gracias al Partido Social Cristiano porque no vota por la destitución. Entonces es grave, lamentablemente, pero no es lo más importante. De todas maneras son juicios digamos juicios, cuando me refiero a juicios me refiero a razonamientos, claro, o a decisiones poco políticas, pero que no es lo más importante de un gobernante, y menos cuando no tenemos alternativa, porque ese es el tema, que mucha gente critica al presidente y critica la idea o inclusive de haber votado por él, pero no teníamos ninguna mejor alternativa. Él es un hombre que hizo llegar al poder para hacer lo mejor que podía por este país, para cambiarlo sin tener los amarres que tienen que tenían los demás políticos que ya habían estado de alguna manera cerca del poder, y por eso lo impulsamos y votamos por él, y ahora tenemos que exigirle que rectifique y que haga y que cumpla con lo que había prometido hacer. Son las 9 de la mañana con 15 minutos y le agradecemos a Gabriela Panchana, estratega y comunicadora política, por haber estado con nosotros conversando sobre el caso de El Gran Padrino y la narrativa del gobierno nacional.